¿Recuerdas el perfume dulce que llenaba la cocina de tu abuela, donde cada postre era como un abrazo cálido? En México, las sobremesas eran instantes mágicos con dulces que narraban historias de amor, tradición y la tierra. Sin embargo, el paso del tiempo y los gustos modernos dejaron estas joyas culinarias en el olvido, guardadas en antiguos recetarios. Hoy te invitamos a un recorrido nostálgico por 10 postres mexicanos que ya casi nadie prepara, cada uno cargado con un pedacito del espíritu de México. Desde humildes delicias hasta creaciones que requerían horas de dedicación, este viaje está lleno de sabores que despertarán tus sentidos. Quédate hasta el final para conocer un postre que está renaciendo y cautivando paladares con su magia ancestral. Prepárate para el antojo. 1. Dulce de camote con piloncillo, el abrazo de la tierra. En las cocinas mexicanas de los años 50 y 60, el dulce de camote con piloncillo era un clásico que impregnaba los hogares con un aroma cálido y acogedor. Los camotes, cocidos hasta alcanzar una textura suave como el terciopelo, se trituraban con piloncillo fundido, un toque de canela y, en ocasiones, una pizca de clavo o ralladura de naranja para un aroma distintivo. Esta mezcla se cocinaba a fuego lento hasta formar una pasta espesa, que luego se moldeaba en pequeños bloques, se servía en cazuelas de barro o se envolvía en hojas de maíz para un encanto rústico. Las abuelas lo elaboraban con paciencia, transformando este humilde tubérculo en un manjar que endulzaba las tardes en familia, las posadas o las visitas vecinales. En regiones como Tlaxcala y Michoacán, donde el camote abundaba, este postre era un emblema de generosidad. Con la llegada de dulces industriales y postres más rápidos, como gelatinas o pasteles, esta receta quedó en el recuerdo. No obstante, su sabor terroso, dulce y especiado aún evoca las sobremesas llenas de risas y relatos. Probar este dulce es como abrazar la esencia de la tierra, un eco de las cocinas de antaño. 2. Ate de guayaba con queso, la armonía de sabores. En los mercados de Puebla, Oaxaca y Veracruz durante los años 60, el ate de guayaba con queso era un tesoro dulce que conquistaba en cada mordida. Las guayabas frescas, maduras y aromáticas, se cocían lentamente con azúcar hasta formar una pasta densa que se moldeaba en bloques firmes. Cortado en rebanadas generosas, se acompañaba con queso fresco, cuya suavidad equilibraba el dulzor frutal, o con queso añejo, que añadía un toque salado y robusto. Las abuelas lo presentaban en charolas de madera durante fiestas patronales, cumpleaños o tardes de café con vecinos, exhibiéndolo con orgullo callado. En algunos hogares, se agregaba un toque de canela o vainilla para un carácter especial. Este postre, sencillo pero refinado, requería tiempo para lograr su textura ideal. Con la popularidad de dulces envasados y postres más elaborados, esta combinación quedó olvidada. Sin embargo, su equilibrio de sabores dulces y salados sigue resonando en la memoria de quienes lo disfrutaron. Es un postre que une lo frutal y lo cremoso en una danza perfecta, un reflejo de mesas llenas de cariño. 3. Buñuelos de viento, el crujido efímero. Los buñuelos de viento eran una delicia ligera y etérea en las cocinas mexicanas de los años 50, especialmente durante las posadas y las fiestas decembrinas. La masa, preparada con harina, huevo, agua y un toque de anís o aguardiente, se batía hasta quedar aireada y se freía en aceite caliente, inflándose como pequeñas nubes doradas. Una vez listos, se espolvoreaban con azúcar glas o se bañaban en un jarabe de piloncillo con notas de canela y clavo, que se adhería a su superficie crujiente. Las abuelas los hacían en grandes cantidades, apilándolos en cestas para compartir en celebraciones navideñas o reuniones familiares, donde los niños se apresuraban a tomar los más crujientes. En lugares como el Estado de México y Morelos, eran un símbolo de festividad. Con la llegada de buñuelos más comunes y postres instantáneos, estas delicias ligeras quedaron atrás, pero su textura que se deshace en la boca aún evoca el bullicio de las posadas y el calor de las cocinas antiguas. Cada mordida es un suspiro dulce que transporta a un México festivo. 4. Dulce de calabaza en tacha, el regalo del otoño. El dulce de calabaza en tacha era una joya de las cocinas de Michoacán, Guanajuato y Jalisco en los años 60, particularmente en otoño, cuando las calabazas estaban en su mejor momento. Los trozos grandes de calabaza, con su pulpa anaranjada y dulce, se cocían en un jarabe espeso de piloncillo, canela,
clavo y, en algunas casas, cáscara de naranja o guayaba para un toque frutal. El resultado era un postre jugoso, de textura suave y sabor especiado que reconfortaba el alma. Las abuelas lo preparaban en cazuelas de barro, dejando que el jarabe se caramelizara lentamente, llenando la casa de aromas que invitaban a la sobremesa. Servido tibio, a menudo con un poco de leche o crema, era un postre que celebraba las cosechas. Con la preferencia por postres más rápidos, como gelatinas, esta receta quedó en el olvido, pero su calidez especiada sigue siendo un recuerdo de las tardes otoñales, cuando las familias compartían historias. Es un postre que abraza como un atardecer en el campo. 5. Cocadas de horno, el sabor del trópico. En las costas de Veracruz, Yucatán y Tabasco, las cocadas de horno eran un deleite sencillo pero memorable en los años 50. El coco rallado fresco, mezclado con azúcar, huevo y un toque de vainilla, se moldeaba en pequeñas bolitas o rectángulos y se horneaba hasta quedar dorado y crujiente por fuera, pero tierno y jugoso por dentro. Las abuelas las preparaban para reuniones familiares o fiestas en los pueblos, sirviéndolas en charolas junto a un café de olla o un vaso de agua fresca. En algunas regiones, se añadía ralladura de limón o canela para un toque distintivo. Estas cocadas eran un tributo al sabor tropical del coco, abundante en las costas mexicanas. Con la llegada de dulces industriales y postres más complejos, las cocadas de horno quedaron atrás, pero su textura crujiente y su dulzura natural aún evocan las tardes cálidas junto al mar, donde el aire olía a sal y azúcar. 6. Arroz con leche de maíz, la suavidad sorprendente. El arroz con leche de maíz era un consuelo cálido en las cocinas de Oaxaca, Chiapas y Puebla durante los años 70. A diferencia del arroz con leche clásico, este postre incorporaba maíz tierno molido, cocido con leche, piloncillo y una rama de canela, logrando una textura cremosa con un dulzor delicado y un toque terroso. Era un postre que acompañaba las noches frías, a menudo servido con un café de olla o un atole blanco. Con la llegada de dulces más accesibles y la menor disponibilidad de tejocotes en los mercados urbanos, esta receta quedó en el olvido, pero su sabor agridulce sigue evocando los inviernos mexicanos, cuando las familias se reunían alrededor del fogón. 8. Merengues de pulque, el suspiro fermentado. En los pueblos de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, los merengues de pulque eran una delicia ligera y sorprendente en los años 50. El pulque, bebida fermentada de origen prehispánico, se mezclaba con claras de huevo y azúcar, batiéndose hasta formar picos firmes que se horneaban a baja temperatura, creando merengues aireados con un toque ácido y terroso. Las abuelas los moldeaban en pequeñas nubes o gotas, sirviéndolos en fiestas o reuniones familiares, donde se deshacían en la boca como un suspiro dulce. En algunas casas, se añadía un toque de vainilla o ralladura de limón para un aroma especial. Con el declive del consumo de pulque y la preferencia por postres más modernos, estos merengues quedaron atrás, pero su textura etérea sigue siendo un eco de las celebraciones rurales, donde el pulque era un regalo de la tierra. 9. Dulce de garbanzo, la creatividad de la despensa. El dulce de garbanzo era una joya ingeniosa en los hogares de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas durante los años 70. Los garbanzos cocidos, suaves y cremosos, se molían con piloncillo, canela y un toque de ralladura de limón o naranja, formando una pasta dulce que se moldeaba en bolitas, barras o pequeños moldes. Las abuelas lo preparaban para aprovechar los garbanzos sobrantes, convirtiéndolos en un postre sorprendente que competía con los dulces más elaborados. Servido con café de olla o té de manzanilla, era un deleite económico que alegraba las sobremesas. En algunas regiones, se espolvoreaba con azúcar glass para un toque festivo. Con la llegada de dulces industriales y la preferencia por postres más comunes, esta receta quedó olvidada, pero su sabor inesperado sigue evocando la inventiva de las cocinas mexicanas, donde nada se desperdiciaba. 10. Chongos zamoranos, el tesoro renacido. Los chongos zamoranos eran una delicia cremosa de las cocinas de Michoacán, especialmente en Zamora, durante los años 50 y 60. La leche fresca se cocía con azúcar, canela y un toque de cuajo hasta que se cortaba, formando cuajos suaves que se bañaban en un jarabe especiado, dorado y aromático. Servidos tibios o fríos en cazuelas de barro, eran un postre que combinaba la suavidad de la leche con el dulzor cálido de las especias.
Las abuelas los preparaban para ocasiones especiales, como bautizos o bodas, poniendo todo su cariño en cada paso. La elaboración, que requería tiempo y precisión, era un ritual que llenaba la casa de aromas reconfortantes. Con la popularidad de postres más rápidos, como flanes o gelatinas, los chongos quedaron relegados al pasado. Sin embargo, en los últimos años, chefs y cocineros tradicionales han comenzado a rescatarlos, presentándolos en restaurantes y mercados como un homenaje a la cocina de Michoacán. Su resurgimiento está llevando este sabor suave y especiado a mesas modernas, conquistando corazones con su encanto ancestral. Conclusión. Estos 10 postres mexicanos olvidados no eran solo dulces, eran momentos de unión, risas y el calor de un México que sabía endulzar la vida con lo que tenía a la mano. Cada receta guarda una historia de amor, creatividad y raíces profundas tejidas en los fogones de nuestras abuelas. Si este recorrido despertó un recuerdo, te dio antojo o te hizo imaginar el crujir de un buñuelo o la suavidad de un chongo, comparte tus pensamientos. ¿Cuál de estos postres te gustaría revivir? ¿Conociste alguno en la cocina de tu abuela o en las historias de tu familia? Nos vemos en la próxima sobremesa llena de nostalgia, porque recordar es volver a saborear.